La situación que se está viviendo actualmente en México está en boca de todos, señores. Sí, la reforma judicial, una palabra, un término, mejor dicho, dos palabras para ser más precisos, que provocan mucha inquietud e incomodidad. Usen el término que deseen en Estados Unidos. Desde Estados Unidos dicen hay preocupación por lo que se está haciendo en México. AMLO alista ya su salida de la presidencia. Por supuesto, Claudia Sheinbaum tomará su lugar. Y el gran dilema para Estados Unidos es que están en la misma corriente. La reforma judicial es inminente y, por supuesto, Washington lo ve con mucha preocupación. Lo han reconocido, incluso hasta en la ONU también se han pronunciado, poniendo interrogantes, planteando dudas. Bueno, para México la situación es muy sencilla. Autonomía, autonomía, decisión que le corresponde a los mexicanos. Es lo que plantean desde el gobierno de AMLO y, por supuesto, es la mirada de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México. Vamos a desarrollar este tema que es tan picante para nuestra audiencia. Cómo no tocar también el inminente ingreso de Venezuela a los BRICS? Un asunto muy interesante, señores. Todos los caminos conducen a Kazán en octubre del 2024. Está aparentemente esto ya concretado, se dice, no se ha formalizado como tal, pero desde la Cancillería venezolana hablaban, por ejemplo, de reuniones con miembros del bloque, en las que Venezuela formaba parte como un miembro de facto. Entonces hay momentos nuevos, se viene la entrada de Venezuela a los BRICS, vamos a hablar mucho de América Latina en este programa y tenemos un invitado de lujo, una persona que usted debe recordar, lo hemos tenido en diversos programas, analizando la coyuntura de nuestra región. Por favor, le doy la bienvenida al señor Wilmer de Pablos. Él es abogado y analista internacional, con quien vamos a conversar sobre estos temas puntuales que son de alto interés para la audiencia. Wilmer, un honor tenerte en Prensa Alternativa. Muchas gracias por tu tiempo. El honor es para mí, por supuesto, Enzo, agradecer y saludarte a ti en lo personal. Un abrazo a la distancia, al equipo tras bastidores, a Lorenzo y a todo el equipo de Prensa Alternativa, el J, como lo conocemos en Venezuela, Juan José del Castillo, que hace unos trabajos realmente extraordinarios en el contexto del día a día de lo que ocurre no solo en Venezuela, sino en el mundo. Y para nosotros, desde la óptica, desde la visión del análisis internacional geopolítico, los insumos que ustedes producen, la producción es extraordinaria. Siempre los tenemos muy presentes antes de nuestros análisis. Y efectivamente son dos temas que están en el tapete, pudiéramos decir, dos temas que llaman la atención del sur de la América, de toda Latinoamérica y del mundo. Lo que está sucediendo en México y lo que está sucediendo en Venezuela, de cara a esos dos enfoques al que hace referencia, la propuesta de reforma hecha por AMLO al texto constitucional, donde hace una propuesta de 20 aspectos, entre ellos de la reforma judicial y el referido al ingreso cercano de Venezuela al bloque del BRICS, que se une con el bloque de la Organización de Cooperación de Shanghái y la ASEAN, que por supuesto levantan todas las alarmas desde el imperialismo norteamericano y sus aliados de cara a la contraposición que se hace a ese mundo unipolar y al nacimiento del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. Así que aquí estoy, por supuesto, para oír las preguntas, los comentarios y hacer los aportes respectivos en este momento histórico. Gracias por eso, Wilmer. Y desde luego, el tema 1, que es muy interesante, da mucho para el debate, que tiene que ver con la posición de Estados Unidos respecto a insisto, una decisión autónoma de México que tiene que ver, entre otras cosas, con una reforma judicial. Desde luego, el pronunciamiento de Estados Unidos fue muy puntual. Desde el Departamento de Estado consideraban que esto podría generar un malestar. Un malestar, ellos dicen que no confían mucho en la elección popular de los jueces. Consideran que esto probablemente no aborde la corrupción judicial
y mucho menos fortalezca el poder judicial del gobierno mexicano. Esa ha sido la postura del gobierno de Joe Biden. Desde luego, también habló la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. ¿Ellos qué dicen? Bueno, estamos preocupadísimos porque puede que esta reforma trastoque hechos puntuales como el tratado, el TEMEC, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Todos estos argumentos presentados por Estados Unidos recibieron una respuesta de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, no solamente por lo que ya es conocido por todos, que fue pausar las relaciones con la embajada de los Estados Unidos y de Canadá, pausar las relaciones, insistimos, pausar, sino porque también AMLO ha sido directo. Nosotros somos México y somos soberanos, país soberano, posición que respeto también Claudia Sheinbaum y que comparte, porque ella dijo lo propio. Es más, Claudia Sheinbaum le dice a Antony Blinken, como secretario del Departamento de Estado, pues bien, explíquenos por favor cuáles son sus inquietudes, qué es lo que les atormenta sobre esta reforma judicial. Wilmer, el primer tema, la reforma judicial que lista México y el eco que esto tiene que ver con la postura de Estados Unidos mucho más al norte todavía. Lo primero que tenemos que recordar, Enzo, para contextualizar a nuestra audiencia, porque nosotros siempre hemos hecho referencia a que no hay análisis estructural, sino apelamos a la historia contemporánea y a la geografía. No puede haber análisis de la visión geopolítica sin estos dos elementos, y nuestros usuarios cada día me impresionan más cuando leo sus comentarios en cada participación que tenemos. De verdad, para mí es un aprendizaje tremendo visualizar sus comentarios, preguntas, interrogantes, porque evidencian que realmente están a tono con lo que está sucediendo en el contexto actual de la geopolítica, y esto para mí es el mejor regalo o la mejor nota de cada una de estas participaciones. En principio, entender que recientemente, el 2 de junio del 2024, hubo elecciones presidenciales en México y que el triunfo de Morena fue mayor a 36 millones de votos, ¿sí?, que representan, por supuesto, una mayoría contundente y irrefutable, ¿sí?, y que además fue ratificada por el Tribunal Supremo cuando la derecha ultrafascista en México apeló a la decisión soberana del pueblo, y este tribunal la ratificó, es decir, ratificó que los informes, los boletines electorales eran correctos y que por lo tanto esa era una decisión soberana del pueblo, que además no solo les permitió ganar la presidencia de la República, sino que además les permitió ganar el 93% del Senado, es decir, de 32 senadores, Morena ganó el 30 senadores, 30 curules, pero además de esto, el 85% de las diputaciones, es decir, 255 distritos o diputados en el proceso electoral. Es decir, que a partir de esa elección, Morena tiene la mayoría calificada para plantear reforma constitucional y acompañar las 20 propuestas hechas por Andrés Manuel López Obrador en su oportunidad en distintos aspectos. Hemos visto que los aspectos son sociales, que son económicos, que son laborales, que son propuestas de reformas estructurales al Estado con respecto a las instituciones autónomas, pero también hemos visto que también está referida al tema de la juventud, al tema de la educación, entre otras. Pero pareciera que el tema más relevante está vinculado al tema de la reforma judicial, y llama poderosamente esto la atención porque no solamente se ha pronunciado Estados Unidos y Canadá, sino que además la propia Organización de las Naciones Unidas en relación con la reforma judicial. No podemos olvidar que en nuestra región han sido cooptados poderes judiciales, y que a partir de esos poderes judiciales se ha perseguido a través de la figura del lawfare a presidentes electos de forma popular, legal, constitucional y legítima. No podemos más que entender que detrás de estos pronunciamientos ya hay una jugada adelantada, ya hay un plan adelantado desde ese poder judicial, dada la experiencia de nuestra región, y además porque entendemos que México
Por eso la geografía es importante, es el actor más cercano a Estados Unidos y que México comparte un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que es muy importante y relevante. Pero lo primero que tendremos que hacer referencia a nuestra audiencia es que existe este texto que tiene vigencia después del 45, se creó la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional, y que este texto de la Carta de las Naciones Unidas está vigente y que entró en vigencia después del 47. Y cuando hacemos referencia al pronunciamiento de Naciones Unidas, de inmediato tenemos que rescatar que ese pronunciamiento, al igual que los pronunciamientos de Estados Unidos y Canadá, violentan el artículo 2 de esta propia carta cuando dice que en el artículo 2 los miembros de las organizaciones deben asegurar los derechos, beneficios y condiciones inherentes, y el numeral séptimo de este artículo dice que se prohíbe a las Naciones Unidas y a los miembros que la integran a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. La reforma constitucional que se plantea en México de cara al Poder Judicial es un asunto interno, no solo porque así lo señala la Carta de las Naciones Unidas, sino porque si nosotros leemos con atención el artículo 39 de la Carta Política de los Estados Unidos de México, visualizamos que está prohibido el intervencionismo, está prohibido cualquier actuación de cara a injerencia externa alguna. Entonces, no podemos más que evidenciar que efectivamente esos pronunciamientos son pronunciamientos injerencistas, y como Claudia Sheinbaum lo dice de forma sabia, díganos qué aspectos del tratado del MEX se encuentra comprometido según la óptica de ustedes para nosotros hacer las revisiones correspondientes. Por supuesto, esto no es más que un subterfugio, esto no es más que una actuación adelantada, basada en la mentira, y por eso es que sale al frente no solamente el secretario de Estado Blinken, sino además el subsecretario de Estado para la región, Brian Nichols, que le caracterizan a ambos el intervencionismo, porque no terminan de entender que México, que Venezuela, que Bolivia, que Nicaragua y que Cuba son autónomos, independientes, libres y soberanos, y que nos dimos nuestra propia carta política y que nuestros pueblos despertaron y que más nunca serán colonia o neocolonia de imperio alguno, y por supuesto deben prever la reforma inmediata en el poder judicial, porque deben tener adelantado ya los laboratorios de guerra de Estados Unidos un lawfare, o por lo menos se les cayó la intención del impeachment, porque ahora el poder legislativo se encuentra en manos de Morena. Entonces, en política no podemos, Enzo, no podemos, amigos que nos oyen, ser inocentes con todo lo que hemos visto en la región. No podemos ser inocentes, y es verdad, Wilmer, porque acá hay un detalle puntual, que es el inicio de la era Sheinbaum. Es decir, si esto está ocurriendo ahora mismo, cuando la electa mandataria asumirá el gobierno, van a venirse años muy complejos, al menos si es que la política exterior estadounidense se mantiene, ¿no? Ahora, yo me pregunto, Wilmer, hasta qué punto variará el candidato que salga elegido, esta política que es muy marcada por parte de Estados Unidos, ¿no? Porque claramente no es que Donald Trump sea precisamente un amigo cercano de Andrés Manuel López Obrador, lo propio Kamala Harris, ¿no? Eso es algo que también nos pone en esa disyuntiva. ¿Qué tanto va a cambiar este panorama, Wilmer? Sea Kamala o sea Trump, considerando la relación que existe entre México y Estados Unidos. ¿Se vienen meses de confrontación? La política exterior de Estados Unidos, en manos de Donald Trump y en manos de Biden, o en este caso de Kamala, responde a los intereses del Estado profundo. Ya lo hemos explicado aquí en varias oportunidades, que cuando decimos Estado profundo estamos hablando de las corporaciones tras bastidores
que manejan la corporocracia, porque hemos reiterado en varias oportunidades que Estados Unidos no es un Estado democrático, que Estados Unidos no es un Estado independiente. Estados Unidos es una corporación que responde a las oligarquías transnacionales en defensa de sus intereses. Esa es la verdad verdadera. Y la política exterior de Estados Unidos en uno u otro escenario es la misma, porque se responde de acuerdo a quien esté en el poder, si son republicanos o demócratas, al ala militar o al ala tecnológica, al ala petrolera. O sea, siempre detrás de ellos habrán actores desde el ámbito económico. Y por supuesto México es un actor fundamental, sobre todo porque si nosotros analizamos con detenimiento las variables económicas de México, está ocupando el quinto lugar como el Estado que posesionado económica y financieramente en todo el mundo. Es decir, supera a propio Estados Unidos. Los Estados Unidos, por supuesto, que observan a México, que lo tienen al lado, saben lo importante que sería para ellos tener un gobierno genuflexo al servicio de ellos, como lo tienen en Ecuador, como lo tienen en Perú, como lo tienen en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en estos países del sur de América, en la República Cooperativa de Guyana, que ponen al servicio no solamente sus materias primas, todo en detrimento de los pueblos, sino que además de inmediato disminuyen el Estado en sí, en detrimento del pueblo, educación, jubilación, pensiones. Cuando nosotros miramos, por supuesto, la propuesta de Andrés López Obrador, que además en su primer línea pide reconocer los pueblos, darle rango constitucional, pide reafirmar el tema de las pensiones para garantizar la vida digna de los adultos. Además de eso, en el numeral tercero habla, por supuesto, de becas dirigidas a las familias más pobres para que los hijos puedan ir a la escolaridad, al bachillerato. También en el numeral cuarto hace referencia a garantizar una salud integral y gratuita, pero además los trabajadores y las familias puedan ser dueños de su propia vivienda. En el numeral 5, prohibir además el maltrato a los animales, que es un tema muy importante utilizado hoy en día por los países y gobiernos progresistas, pero además de eso proscribir además la producción de maíz transgénico y el fracking en ese país. En el numeral 8 hace referencia a respetar las zonas donde el agua, este recurso natural tan importante, no puede ser puesto en manos de la industria, sino que tienen que dársele concesiones a las familias, siempre garantizando ese derecho, entendiendo que el 3% de agua en el mundo es dulce. Además de eso, en el numeral 9 hace referencia, por supuesto, a la prohibición de estos vapor y el consumo de drogas de todo tipo. En el numeral 10 hace referencia, por supuesto, al tema de los sueldos conforme a la inflación. En el 11º hace referencia a los sueldos dignos para los maestros, los policías, etcétera. Además hace referencia en el 12 a revertir las reformas de pensiones, prohibir la reversión de la reforma de pensiones que prohíba llegar al 100% de los beneficiarios. En el 13 garantizar el derecho a la educación y al trabajo para los jóvenes que se encuentran en la etapa de producción. También en el 14 hace referencia al incentivo justo para los campesinos que producen el alimento para todo el pueblo. En el 15 hace referencia al uso de las vías férreas para que no solamente se utilicen para la industria, sino también para el traslado de los ciudadanos en el país. En el 16 hace referencia a la reforma electoral, entendiendo, por supuesto, el proceso que estaban viviendo y entendiendo las falencias que tiene el proceso. En el 17, que es el que ha despertado prácticamente las alarmas en el imperio norteamericano, por las razones que ya expliqué, deben tener ya planificado un lawfare contra Claudia Sheinbaum. Y en el 18, incorporar a la Guardia Nacional para que sea parte de la Secretaría de Defensa, para que no esté dispersa dentro de toda la estructura de defensa del Estado. El 19, por supuesto, resaltar y constitucionalizar el hecho de que los funcionarios públicos y las instituciones actúen dentro del marco de la austeridad, y eso debe tener rango constitucional, porque si no es contradictorio. Y en el 20, eliminar todas las dependencias autónomas que parecieran estar y funcionar fuera del Estado, pero con los recursos del Estado. Entonces, fíjate que el numeral 17 es el que ha generado
todas las alarmas, y esto se da, Enzo, como tú acertadamente lo pones en el tapete en el inicio del programa, porque es que la reforma de orden constitucional en el Poder Judicial se les cae a ellos la estrategia que de seguro ya tenían planificada para quitarle el poder a Claudia Sheinbaum, llevarla como lo hicieron con como lo hicieron con Lula, como lo hicieron con Correa y como lo hicieron con varios presidentes de la región, utilizando el Poder Judicial para perseguirla y, por supuesto, vulnerar la decisión del pueblo soberano. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro que la reforma judicial es un tema fundamental, sobre todo si este va a estar supeditado a la elección por parte del poder ciudadano, que es el poder máximo, entendiendo que la soberanía es la que tiene que darse su estado, su sistema, su forma y la elección de todos sus funcionarios. Y es que no podemos olvidar un factor, Wilmer, ahora que hablas del lawfare, que Estados Unidos es uno de los que, bueno, vamos a decirlo así, los medios estadounidenses, los medios de comunicación, para ser más precisos, para que no se me enoje nadie, los medios de comunicación estadounidenses han sido, digamos, han mostrado en los últimos meses informes de dudosa procedencia, acusando a Andrés Manuel López Obrador de vínculos con, digamos, tráfico de estupefacientes y personas vinculadas a ello. Tengo que decirlo con cierto eufemismo, porque sabemos que es un tema que probablemente sea incómodo por el espacio en el que lo estamos contando. Y claramente, sí, yo me ponía a pensar en este punto, ¿no? Preparar quizás un tentáculo para poder someter a líderes como el caso de Andrés Manuel López Obrador, que tiene entre los informes estadounidenses un historial, al menos en la percepción que ellos tienen, ¿no? O sea, hablan mucho del financiamiento y entran a tallar diversos aspectos que no se han comprobado, insisto, AMLO en su momento lo dijo, ¿no? Todas estas acusaciones no tienen pies ni cabeza, lo ha mencionado en un sinfín de veces. Podríamos decir entonces, Wilmer, que esta reforma judicial será el jaque mate para el injerencismo. Entendiendo que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo, entendiendo que manejan el circuito de la droga, la producción de Colombia y la producción de Perú, entendiendo que el circuito en el nivel, primero, sabes, en economía, primero está el sector primario de la economía, que es la producción, y la tienen en Colombia y la tienen en Perú, y además la manejan. Después viene el sector secundario, que es la transformación de los productos y el transporte del mismo, la manejan a través de los puertos, ahora que han tomado Ecuador, de los puertos más importantes, por supuesto por toda la ruta del Pacífico y la llegada a México para la entrada a Estados Unidos para ellos es fundamental. Cuando en uno de los aspectos para la reforma constitucional por Andrés Manuel López Obrador y además ratificada esa propuesta por Claudia, que además ha incorporado 5 aspectos más de cara a cuando se inicie el nuevo periodo legislativo, cuando ellos cuando asuman la presidenta y los nuevos legisladores, la ha fortalecido en ese sentido, y uno de los aspectos ratificados tiene que ver exactamente con el tema del narcotráfico. Pero además hemos visto, como tú dices acertadamente, los informes que han sido publicados por todas las corporaciones de la desinformación, por sus laboratorios de guerra sucia y por los anclas esos que siempre vemos vestidos de forma impecable, impoluta, para que nadie pueda dudar que lo que dice un ancla de esos es una mentira. Realmente Estados Unidos tiene más de 330 millones de habitantes, es un país que lo tienen consumido en más de 40 millones de adictos a la droga. Hay estados completos donde ves a los ciudadanos como zombies en la calle, producto del fentanilo y de otras drogas. Entonces hay que entender que la reforma de Andrés Manuel López Obrador, su propuesta constitucional, de reforma constitucional, que además estaría perfectamente acompañada porque son mayoría en el poder legislativo, se ve
por supuesto, toca intereses de los Estados Unidos y de uno de sus circuitos que no se menciona, pero todo el mundo sabe que Estados Unidos maneja el circuito en el sector primario, secundario y terciario, y en el cuarto factor de ingreso, que es la exportación de la droga hacia Europa. Es decir, Estados Unidos tiene un circuito vinculado a la cocaína y a todos sus derivados, a todas las drogas del mundo, inclusive la producción de marihuana en su propio territorio. Entonces es evidente que ellos estén muy preocupados porque en ese país que existe la división tripartita del poder, el ejecutivo en manos del soberano, el legislativo en manos del soberano, el judicial debe ser reformado de inmediato para ponerlo en manos del soberano, porque de lo contrario sería esta institución, este poder, el que permitiría la filtración para atacar a los dos otros poderes, porque lo hemos visto en toda la región, y porque además desde ya uno puede hacer ciertos cálculos o planificaciones, prospecciones, proyecciones, conforme a por qué el pronunciamiento, inclusive de la propia Organización de las Naciones Unidas, de los propios senadores a los que tú hacías referencia, 2 senadores republicanos y 2 senadores demócratas, a James Risch de Idaho, un republicano, a Marco Rubio de Florida, otro republicano, a Tim Kaine de Virginia y a Ben Cardin de Maryland, que son estos 2 últimos demócratas. Es decir, se han pronunciado, el Ejecutivo se ha pronunciado, el Legislativo, y además han activado las estructuras del derecho internacional público que son financiadas, instrumentalizadas por el hegemón norteamericano, lo que no nos extraña a ninguno de nosotros. Es tal cual, no nos extraña y siempre es bueno tocarlo, siempre es bueno recordarlo. Ese es un punto vital, Wilmer. Y por supuesto, el hegemón está preocupadísimo. Y ya no vamos a hablar solamente de México, vamos a transportarnos ahora mismo más al sur, ¿correcto? Porque es importante hablar de Venezuela, es importantísimo, importantísimo. Lo que se ha escuchado en las últimas horas, Wilmer, es más que interesante. Hace unas horas incluso hicimos un informe que tiene que ver con esta posición por parte de Venezuela. A ver, puntualmente, se habla ya, y esta situación, insisto, está documentada, no tiene que ver con nada de amarillismo ni nada que se le asemeje, pero habla ya, por ejemplo, el canciller venezolano Iván Gil, de una preparación, si se quiere, ¿no?, para la incorporación de Venezuela. Pero revela un detalle más que interesante, que es que Venezuela ya participa en una serie de reuniones como un miembro de facto con países que pertenecen al bloque, lo cual habla ya de un ingreso inminente. Octubre es la fecha escogida para esta cumbre BRICS en Kazán, en Rusia, que va a marcar un momento histórico, Wilmer. ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo? Una Venezuela que está a puertas del ingreso al bloque y también, hay que decirlo, al nuevo mundo multipolar. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Escuchábamos recientemente al canciller ratificado el día de ayer en el gabinete del presidente, a quien además le manifestamos directamente nuestras felicitaciones porque su trabajo impecable en el manejo de las relaciones diplomáticas como el órgano. Un canciller es el órgano o la vía por la que se expresa, conforme al artículo 236 constitucional, numeral 4, el presidente de la República. Y en el caso específico del canciller Iván Gil, de verdad ha hecho un trabajo extraordinario. No duerme, me imagino yo, no duerme, porque es que la actividad en el ámbito internacional es impresionante en Venezuela. Tú ves hoy al canciller en Europa, mañana está en Asia, pasado mañana está en México, a los 2 días está en Egipto. Es realmente impresionante, atendiendo no solamente relaciones bilaterales, sino además relaciones multilaterales y, por supuesto, no solamente hacia afuera, sino que además recibiendo en el país cualquier cantidad de acreditaciones, atendiendo eventos de orden internacional del ALBA, de la CELAC, de la UNASUR, de todos los mecanismos regionales, etcétera. De verdad ha sido un trabajo de hormiga incansable, por lo que públicamente lo volvemos a felicitar.
en el último programa de la televisión que hizo hace aproximadamente 2 días, él explicaba de una forma muy llana, transparente, clara y potable al público que Venezuela hace rato que es miembro asociado del BRICS. Él explicó que Venezuela acompaña, que de hecho, como dices tú, de hecho, acompaña las gestiones del BRICS desde el año 2015. Venezuela fue invitada por el presidente pro tempore en la actualidad a Kazán, a Moscú, en el marco de la reunión que se celebran a los días 24 y 25, donde esperamos que Venezuela pueda recibir la membresía que lo califique como miembro pleno del BRICS. En este momento se encuentra en Moscú en el marco de una reunión o reuniones previas, una invitación que además hicieron desde allá nuestro viceministro de Finanzas, que es el que lleva todo el tema de las medidas coercitivas unilaterales, lleva un observatorio dedicado a esto. Se encuentra además de esto una ministra y es una delegación pequeña pero muy importante en el marco previo a este encuentro que será en octubre. ¿Por qué es importante el tema al que tú haces referencia en relación con la entrada de Venezuela a los BRICS? Bueno, primero hay que entender que el día 28 de julio en Venezuela se llevó a cabo un proceso electoral, que este proceso electoral fue objeto de un ataque cibernético, pero además toda la derecha, ultraderecha nacional y mundial despertó sus alarmas porque pretenden que, al igual que sucedió en Argentina, llegar al poder un servil genuflexo para poder impedir el ingreso de Venezuela, dada lo que representan sus riquezas naturales en el bloque de nuevo orden multipolar y pluricéntrico, vale decir el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la ASEAN. Cuando el pueblo de Venezuela tomó una decisión de reelegir al actual presidente de la República, esa decisión tenía 2 elementos fundamentales. Primero, mantener la paz en Venezuela, y el único líder capaz de mantener la paz en Venezuela, tal cual como estamos hoy en paz, es el presidente de la República. Y la paz de Venezuela significa la paz de la región, porque para nadie es un secreto, basta oír ayer las infames declaraciones de la generala Laura Richardson cuando se pronuncia contra el proceso electoral en Venezuela, que no les fue favorable sino adverso y que se les han caído todas sus estrategias del plan que además fue revelado, y al que salió al paso de forma digna nuestro canciller, evidencian, por supuesto, y ratifican que el próximo frente que ellos tienen abierto para un conflicto es en Latinoamérica frente a las costas venezolanas en razón de las riquezas que tenemos en la Guayana Esequiba. Pero es Nicolás Maduro, el presidente actual y reelecto de Venezuela, quien impedirá ese conflicto que afectaría, por supuesto, a Sudamérica y a toda América Latina. Entonces, el primer elemento importantísimo de resaltar es que la decisión digna y soberana del pueblo de Venezuela estaba dirigida a seguir garantizando la paz que el presidente de la República ha sostenido, mantenido y defendido en razón del proyecto bolivariano. Y el segundo elemento, Enzo, que es un elemento de naturaleza geopolítica, era impedir, por supuesto, la entrada de Venezuela al foro de los BRICS. Y cuando nosotros decimos impedirla, es porque el acercamiento con membresía como miembro pleno de Venezuela en esta estructura, de inmediato posesiona al nuevo orden del sur global con las mayores variables de petróleo, de oro, de gas, de coltán, de bauxita, de hierro, entre 17 minerales, litio, entre otros, tierras raras, agua, biodiversidad, y de inmediato posesionan al BRICS, a la ASEAN, a la Organización de Cooperación de Shanghái, y hace que el G7 se siga disminuyendo en el bloque de nuevo del conflicto que hay sobre la caída de un mundo unipolar que se enfrenta al nacimiento de un nuevo orden mundial, es decir,
donde chocan porque los principios que rigen estas nuevas relaciones son principios totalmente apartados de la actuación tan desprestigiada de Estados Unidos, de Europa, de Japón y de Oceanía, que estamos hablando del mundo unipolar, del G7, que pretenden seguir tratando a los pueblos y a los gobiernos como subordinados, como peones, como colonias y neocolonias. Realmente la decisión histórica del pueblo de Venezuela después de 213 años de su independencia abre las puertas al nacimiento de una nueva época en el nuevo orden mundial, y es allí donde reviste la importancia y se entiende por qué el ataque terrible contra México, contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela y contra Bolivia. ¿Por qué? Porque estos gobiernos que responden al pueblo soberano, a la independencia y a la libertad, no se someten al Estado profundo, no se someten a los intereses de Estados Unidos, porque estos pueblos despertaron y jamás volverán a ser colonia o colonia de gobierno imperial, y mucho menos un gobierno en decadencia que tiene toda su economía, que se encuentra en una guerra civil puertas adentro, cuando tiene 330 millones de habitantes y más de 400 millones de armas en las calles, donde todos los días muere cantidad de gente. Y, por supuesto, lo que tiene que enfrentar el nuevo gobierno, sea la reelección de Kamala o en este caso la de Trump, que yo, por supuesto, he dicho públicamente que el próximo presidente de Estados Unidos es Donald Trump, por mis análisis, va a enfrentar variables y actores que no tenía él en el 2016. Entonces, ese más o menos es el contexto de lo que significa la entrada de Venezuela al BRICS, cuando ya Venezuela además ya ha suscrito sendos contratos, porque ya los BRICS, los países del BRICS, están en Venezuela ayudándonos a impulsar todas las industrias del hierro, del aluminio, de todas, con transferencia de tecnología, de conocimiento, para el impulso realmente de una economía del primer mundo y no simplemente una economía extractiva donde les damos las materias primas para traer productos acabados. Eso se terminó en Venezuela. La idea es que a través de las empresas mixtas que permite la propia Constitución, desarrollar la tecnología, la industria y el conocimiento con el fin de impulsar una verdadera industria en nuestro país que permita que Venezuela dé el tan esperado paso hacia un país del primer mundo, y que no solamente seamos un reservorio o una potencia de reservas de materias primas, sino que realmente seamos un país desarrollado del primer mundo, y además poder tener una moneda respaldada con la primera reserva de oro del mundo, lo que pondría la moneda venezolana como la moneda más fuerte del continente, la cuarta moneda del mundo, y además respaldaríamos la nueva moneda del BRICS. Así es. Entonces, señores, estamos ante un nuevo momento, un mensaje puntual por parte de ambas naciones, tanto de México como de Venezuela, en diferentes o en diversas áreas, ¿no? México en el plano judicial, la soberanía, y por supuesto, hablar de Venezuela también, y este nuevo momento en lo económico, en lo comercial, por supuesto, insistimos en la sociedad, porque esto tendrá un impacto, desde luego, en el público, en la gente. Usted, de repente, que es de Venezuela y está escuchando Prensa Alternativa ahora mismo, sepa que la llegada a los BRICS tendrá, por supuesto, o despertará, por supuesto, un nuevo momento. Querido Wilmer, yo te quiero agradecer por esta conversación que hemos tenido, siempre tan nutritiva, siempre aprendiendo contigo, desde tu mirada, tu análisis en diversos aspectos, y claramente es un nuevo momento para América Latina. Me gustaría, Wilmer, que nos dejes una reflexión ya para poder cerrar esta conversación tan buena como siempre. Bueno, primero que nada, seguir invitando a todos tus usuarios y usuarias, que de verdad son miles, ¿no? Es realmente muy agradable, grato ver el seguimiento que le hacen a tu programa, al aporte histórico tan importante que estás haciendo, entendiendo que eres un actor al frente en esta guerra de orden comunicacional que es híbrida, cuarta, quinta generación, y que además busca manipular la mente de los pueblos, por eso se llama guerra cognitiva. Y en el caso último del punto que acabamos de mencionar, se entiende por qué han utilizado a Colombia y a Brasil para atacar, para generar un conflicto con Venezuela en razón de la última sentencia del Tribunal
Supremo de Justicia, porque detrás de esa estrategia lo que se busca es una ruptura con Brasil a los efectos de que Brasil no dé el voto unánime para el ingreso de Venezuela. Pero se les olvidó que nosotros estamos dirigidos y gobernados por mandato del pueblo, y porque así Chávez lo preparó, por el canciller Nicolás Maduro Moros, con una alta experticia, y que él jamás va a pisar la concha de un conflicto de cara a la reunión en Kazán, porque la historia no se lo perdonaría y porque además él fue formado por el gigante de América Latina y el mundo para Venezuela, que fue Hugo Chávez. Así que este último comentario es para contextualizar a los usuarios y usuarias que no entienden por qué la posición de Lula y de Petro. Detrás de todo esto, en política nada es ingenuo, y lo que se busca es una fractura con otros dos países para impedir que Venezuela siga avanzando, sobre todo de cara al nuevo orden, del nuevo orden mundial. Muchísimas gracias por la invitación, a ti y a todo el equipo. Gracias, Wilmer, por eso, y creemos que las cosas finalmente se terminarán dando, ¿no? Tendría que pasar algo verdaderamente escandaloso para que finalmente el acceso de Venezuela a los BRICS no se concrete. Parece que es un camino inminente e irreversible, insistimos en este punto, beneficioso para el pueblo venezolano y por supuesto para la región. Wilmer, te agradezco por tu participación en este espacio. Mi nombre es Enzo Anchante, queridos amigos de Prensa Alternativa. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal y hacerse miembros en el botón unirse. Háganse miembros de Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Hasta la próxima.